Hola, qué bueno encontrarnos de nuevo. Pues continuamos con esta serie sobre los salmos, que como saben, está basada en los estudios buenísimos del Instituto Descubre la Biblia. Hoy nos vamos a meter de lleno en el Salmo 13. Es un salmo cortico, pero de verdad con una fuerza increíble. Nos da una clave, como un secreto, para enfrentar esos momentos en que uno siente que ya no da más. Y todo arranca con esta pregunta. ¿Hasta cuándo? Es un grito que, si lo pensamos, resuena a lo largo de toda la historia. No solo la hizo el rey David en su momento de mayor angustia personal, sino que también fue el clamor de toda una nación, del pueblo de Israel, justo en un momento clave de su historia, cuando estaban a punto de recibir todo lo que se les había prometido. Para entender bien la profundidad de este salmo tenemos que hacer un viaje al libro de Números, capítulo 13, a un momento súper crucial donde una mala actitud, o sea, un enfoque equivocado, impidió que todo un pueblo entrara a su tierra prometida. Imagínense, estaban a un pasito y el miedo pues los paralizó. Pensemos en la escena. 12 líderes, uno por cada tribu, son enviados a reconocer la tierra que Dios mismo les estaba entregando. La idea de Dios, pues, no era que fueran como espías a buscar el peligro, ¿saben? Sino más bien como turistas, para que vieran todo lo bueno que les esperaba. Pero la mayoría escogió la mentalidad equivocada. Y es que aquí está la gran diferencia, la que lo cambia todo. La actitud de espía se enfoca en los problemas, ¿no? En los gigantes. Se siente chiquito, como una langosta, y termina hablando mal del regalo. En cambio, la actitud de turista ve el fruto, ve la bendición. Recuerda el poder de quien le hizo la promesa y su conclusión es de pura fe. Claro que podemos. O sea, ver el vaso medio lleno o medio vacío, eso literalmente determinó el destino de Israel. Entonces, lo que pasa es que estos 12 líderes regresan después de 40 días y llega el momento de dar su informe a Moisés y a todo el pueblo. Y aquí, sus dos visiones completamente opuestas chocan y cambian la historia para siempre. La mayoría, 10 de los 12, dan un informe que está lleno de miedo. Se enfocaron tanto en la fuerza del enemigo que se les olvidó por completo la fuerza de Dios. La frase clave aquí es «a nuestro parecer». Su propia percepción los derrotó antes de siquiera empezar a pelear. Se vieron a sí mismos como langostas y pues así se sintieron. Pero luego se levanta la voz de la fe. Caleb y Josué dan un informe totalmente diferente. Su enfoque no estaba en los gigantes, para nada, estaba en la promesa. Ellos dijeron, más podemos nosotros que ellos. Y no porque ellos fueran más fuertes, sino porque sabían perfectamente quién estaba de su lado. Y tristemente, ¿qué actitud creen que fue más contagiosa? Pues la del miedo. El informe negativo se esparció como un virus por todo el campamento. La queja, el llanto, se apoderaron de todos, hasta el punto de que prefirieron la esclavitud de Egipto a la promesa de Dios. Es increíble cuando uno lo piensa. Ahora sí, con ese lamento colectivo en la mente, vamos a conectar con el lamento personal, íntimo, del rey David en el Salmo 13. Porque esa sensación de ¿hasta cuándo? Es exactamente la misma, ya sea para toda una nación o para una sola persona. David abre su corazón con una crudeza total. Lanza 4 preguntas directas, una detrás de la otra. Son las preguntas que surgen cuando uno se siente olvidado, solo, con el corazón lleno de tristeza y viendo cómo los problemas parecen estar ganando la batalla. Es un sentimiento profundamente humano, ¿no? Pero justo en medio de esa oscuridad, David nos revela el punto de quiebre. Aquí, en el verso 3, está el antídoto contra la desesperanza, el secreto que lo cambia absolutamente todo. Ojo a esto. La petición de David no es que Dios le cambie las circunstancias de un momento a otro. No, su ruego es, alumbra mis ojos. Él entiende que si su perspectiva no cambia, la desesperanza lo va a consumir hasta dormir de muerte. O sea, el problema principal no está afuera, está en su visión. Bueno, pero ¿qué significa exactamente eso de alumbrar los ojos? No es, digamos, una experiencia mística o un sentimiento que de repente cae del cielo. Es recibir claridad, una nueva perspectiva que viene directamente de la revelación de Dios, de su palabra escrita. Es cuando las promesas de Dios iluminan nuestra realidad. Y no es una idea suelta, la misma Biblia lo confirma. El Salmo 19 dice clarísimo que el precepto, la instrucción de Dios, es lo que alumbra los ojos.
La luz para nuestros momentos más oscuros no es un sentimiento pasajero. Está anclada en la verdad de las Escrituras. Para entender el poder que tiene la esperanza, hay un experimento que lo ilustra de una forma brutal. Imaginen esto. Ponen a un grupo de ratas en agua y como no ven una salida, nadan hasta que finalmente se rinden y se ahogan. Pero miren lo que pasa con un segundo grupo. Justo cuando están a punto de rendirse, las rescatan, las secan, les dan un respiro y luego las vuelven a poner en el agua. ¿El resultado? Nadan por horas y horas. ¿Cuál fue la diferencia? La esperanza. La memoria de haber sido salvadas una vez les dio la fuerza para seguir, creyendo que podían ser salvadas de nuevo. Esa experiencia previa lo cambió todo. Esa esperanza, basada en una salvación pasada, es exactamente a la que David decide aferrarse. Y esto nos lleva a la resolución del Salmo. El secreto no es solo pedir luz, sino decidir dónde ponemos nuestra confianza. Y aquí está el cambio. David hace una declaración consciente, mas yo, a pesar de todo lo que siento, a pesar de las preguntas, yo elijo confiar. ¿Y en qué confía? No en su propia fuerza, no en sus méritos, confía en la misericordia de Dios. Y es clave que David no apele a la justicia, porque, si fuera por justicia, todos estaríamos en problemas por nuestros errores, ¿cierto? La justicia implica recibir lo que merecemos, pero la misericordia, que es la gracia de Dios en acción, es no recibir el castigo que sí merecemos. Es un favor que no nos hemos ganado, y es en esa gracia en la que podemos descansar seguros. Entonces, cuando uno deja de enfocarse en el problema y decide de verdad confiar en la misericordia inmerecida de Dios, ocurre una transformación asombrosa. El lamento, inevitablemente, se convierte en un canto. El salmo termina en una nota completamente distinta a cómo empezó. La confianza en la misericordia lleva al corazón a alegrarse en la salvación, y esa alegría explota en alabanza. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Ojo, fíjense que dice me ha hecho bien. En pasado, David recuerda las veces que Dios lo salvó, como a las ratas del experimento, y esa memoria le da la certeza para cantar en medio de la prueba que está viviendo. Entonces, para ir resumiendo, ¿qué nos llevamos de este análisis? Varios puntos que son cruciales. Primero, que nuestra perspectiva frente a los gigantes de la vida lo es todo. Segundo, que la luz que necesitamos en la oscuridad no es un sentimiento, está en la palabra de Dios. Tercero, que la confianza no debe estar en nuestros méritos, sino en la gracia y misericordia de Dios, y eso nos lleva al gozo. Y finalmente, que todo lamento, por más profundo que sea, tiene el potencial de transformarse en un canto. Y esto nos deja con una pregunta para darle vueltas, ¿no? Si de verdad aprendemos a confiar así, en la misericordia de Dios y no en nuestras circunstancias, ¿cómo cambiarían las pruebas que enfrentamos hoy mismo? ¿Qué gigantes se verían de pronto más pequeños? El viaje a través de los Salmos está lleno de estas joyas. Los esperamos en nuestro próximo encuentro para seguir descubriendo juntos todos los secretos que tienen para nosotros. ¡Hasta la próxima! Bienvenidas y bienvenidos. Hoy retomamos nuestra serie sobre los Salmos, una exploración que estamos haciendo a partir de los estudios del Instituto Bíblico Descubre la Biblia. Y el tema de hoy es una pregunta que yo creo que a todos nos persigue en los momentos difíciles. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a durar esta prueba? ¿Hasta cuándo este silencio que a veces parece venir de Dios? Es una de las preguntas más humanas, más honestas, de toda la Escritura. Y para explorarla nos vamos a meter de lleno en el Salmo 13. Pero lo interesante, fíjate, es que la clave para entender la respuesta de David no está solo en el Salmo mismo. Está en una historia que ocurrió mucho antes, en el libro de Números. Una historia que nos enseña que, ante la misma realidad, uno puede reaccionar como un turista emocionado o como un espía, aterrado. Me encanta esa analogía, turista o espía. Bueno, ubiquémonos en esa historia. El pueblo de Israel está, después de siglos, al borde de la tierra prometida. Y Moisés, siguiendo una instrucción divina, elige a 12 líderes, uno por cada tribu, para que vayan a reconocer la tierra. Exacto. Y la misión, según nos plantea el estudio, no era la de un comando de infiltración que busca puntos débiles, para nada. La idea era más bien enviar a 12, agentes de viajes, que vieran la maravilla que les esperaba y volvieran para animar a todo el pueblo. La instrucción final de Moisés fue: esforzaos y tomad el fruto del país.
O sea, la expectativa era de optimismo total, de traer buenas noticias. Y vaya que trajeron buenas noticias, o por lo menos la evidencia física de ellas. Llegaron con un racimo de uvas tan, pero tan grande, que tuvieron que cargarlo entre dos hombres colgado de un palo. O sea, imagínate la escena. Y esa imagen es mucho más que una simple anécdota. El estudio resalta que tiene un peso profético enorme. Se suele conectar con una profecía de Ezequiel que habla de juntar dos palos, el de Judá y el de Efraín, que simbolizan las dos casas de Israel que se habían dividido. A ver, explícame un poco más eso, porque suena denso. ¿Qué tiene que ver un racimo de uvas con dos palos? Pues piensa en la imagen. Son dos hombres, Josué y Caleb, de dos tribus diferentes, trabajando juntos para cargar un solo fruto sobre un palo. Simbolizaba desde el principio que la posesión de esa tierra y su bendición requerían unidad. Era una prefiguración de la restauración futura de todo Israel. Era un mensaje de esperanza y unidad desde el vamos. Entendido. O sea, la evidencia era abrumadora. Confirman que la tierra es espectacular, que ciertamente fluye leche y miel como se les había prometido, que por cierto la fuente aclara que no se referían a miel de abeja, sino a un sirope dulce hecho de dátiles que era muy abundante. Pero, y aquí es donde la historia da un giro terrible, 10 de los 12 hombres añaden un pero. El pero que lo cambió todo. Dijeron, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y remataron con la frase que sembró el pánico. Y también vimos allí a los hijos de Anac, o sea, a los gigantes. De repente el fruto que cargaban en los hombros dejó de importar. Solo veían el peligro. Pasaron de ser turistas a ser espías. Es que es impresionante cómo el miedo de 10 personas pudo más que la evidencia física que traían. Habla de lo poderosa que es una narrativa negativa. Y Caleb, uno de los dos optimistas, trata de calmar al pueblo. ¡No! Sí, Caleb los interrumpe y dice, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Pura confianza. Pero los otros 10 doblan la apuesta con el miedo y dicen una frase que es clave para todo esto. Éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Esa frase es durísima. No dice éramos como langostas para ellos, sino a nuestro parecer. O sea, no es que fueran langostas, es que se sentían como langostas. Su propia percepción se volvió su cárcel. Precisamente. Olvidaron por completo la perspectiva de Dios, que acababa de humillar al ejército más poderoso del mundo para liberarlos. Adoptaron la perspectiva del miedo, la de la langosta, y esa se volvió su realidad. Y lo peor es que esa visión negativa fue viral. Totalmente contagiosa. El reporte de esos 10 tipos amargó el sueño de más de 1 millón de personas. Se pusieron a llorar toda la noche, a quejarse y hasta a planear cómo volverse a Egipto. Pero de verdad, volver a la esclavitud, después de todo lo que vieron, suena casi irracional. Es que el pánico es irracional. Y es una falta de gratitud inmensa. Estaban despreciando el regalo que Dios les tenía preparado porque les dio miedo el envoltorio. Esto provoca una reacción muy fuerte de Dios, quien le pregunta a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y esa misma pregunta, esa angustia del hasta cuándo, es la que nos lleva directamente al Salmo 13. Claro, es el mismo grito, pero desde la otra cara de la moneda. Ahora no es Dios preguntando, es el ser humano. Así llegamos al Salmo, y David arranca sin anestesia, con una ráfaga de angustia. Lanza 4 preguntas, una tras otra, sin pausa para respirar. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Una tras otra. Es como un golpe de ametralladora de angustia. Totalmente. Sigue. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¡Wow! Uno puede sentir el peso, la asfixia en esas palabras. Es exactamente ese sentimiento de orar y sentir que tus palabras chocan contra el techo, que no hay respuesta, que no sientes nada. Y es un clamor que tiene una resonancia histórica profunda. El estudio menciona que algunos comentarios rabínicos antiguos conectan estas 4 preguntas con los 4 grandes exilios que sufrió el pueblo de Israel. El de Babilonia, el de Media y Persia, el de Grecia y finalmente el de Roma. Espera, o sea que este lamento tan personal de David también se interpreta como un eco del sufrimiento de toda la nación a lo largo de los siglos. Exacto.
Se ve como un clamor que encapsula no solo la angustia de un individuo, sino esos momentos colectivos de la historia donde parecía que Dios los había abandonado por completo. La desesperanza es el verdadero enemigo aquí. La desesperanza es lo que te aniquila. En el estudio que estamos viendo hay una anécdota. De hecho, es sobre un experimento que me pareció brutal para ilustrar justo este punto. Sí, es una historia muy gráfica, pero muy, muy potente. Bastante. El experimento se hizo con ratas. Ponían a un grupo en un recipiente grande con agua, del que no podían escapar. Nadaban y nadaban hasta que, pues inevitablemente, se agotaban y se ahogaban. El punto era medir su resistencia. Pero con un segundo grupo hicieron algo clave. Justo cuando las ratas estaban a punto de rendirse, un investigador las sacaba del agua, las dejaba descansar un momento y luego las volvía a meter. ¿Y qué crees que pasó? Esas ratas, las del segundo grupo, aguantaron muchísimo más tiempo. Horas y horas. A diferencia de los pocos minutos que resistió el primer grupo. Exacto. ¿Y por qué? La única diferencia era la esperanza. En su memoria animal, por así decirlo, estaba grabado el recuerdo de que existía una mano que podía salvarlas. La posibilidad de ser rescatado les dio la fuerza para seguir luchando. Y ese es precisamente el antídoto que David va a encontrar en el Salmo. La clave está en el versículo 3. Después de descargar toda su angustia, hace una petición que lo cambia todo. No pide que le quiten el problema de encima, pide algo mucho más profundo. Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Tengo que admitir que esa frase, alumbra mis ojos, siempre me ha costado. Suena muy poético, pero suena pasivo. Como si tuvieras que sentarte a esperar a que un rayo de luz te golpee. Y cuando estás en la oscuridad, en el agua hasta el cuello, la espera es lo que te destruye. Realmente se trata de esperar. Es una pregunta excelente porque toca el centro del asunto. Y la respuesta que nos da la propia Escritura es que no. No se trata de una espera pasiva. El secreto no es intentar fabricar un sentimiento o esperar una experiencia mística. La fuente nos conecta este versículo directamente con el Salmo 19 que dice: El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Ah, o sea que la luz no es un sentimiento, es una fuente externa a la que hay que acudir. Exactamente. La luz, la iluminación, viene de la palabra de Dios, de sus mandamientos, de sus promesas, de su testimonio escrito. En los momentos de oscuridad total, cuando no sientes nada, la respuesta no es mirar hacia adentro, sino mirar hacia afuera, hacia lo que Dios ya ha revelado. Es una decisión activa, un acto de fe. Es como dice otro salmo: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La luz ya está ahí, solo hay que encenderla. ¡Qué increíble! La solución a no sentir nada no es tratar de sentir algo, sino ir a la fuente de la verdad, que es su palabra. Y es justo después de tomar esa decisión que el tono del Salmo da un giro de 180 grados. El cambio es casi violento. Es un cambio radical. En el versículo 5, David declara con una certeza absoluta: Mas yo, en tu misericordia he confiado. Fíjate que su problema no ha desaparecido. Sus enemigos probablemente siguen ahí, pero su enfoque cambió por completo. Ya no mira a los gigantes, mira a Dios. Y no dice, en tu justicia he confiado, que es lo que uno a veces quisiera, ¿no? Que Dios sea justo y castiga al malo. Dice, en tu misericordia. Un punto fundamental. El estudio lo define de una forma muy clara. La misericordia es, en esencia, no recibir el castigo que sí merecemos por nuestros errores. Es la manifestación de la gracia de Dios. Confiar en la justicia de Dios sería arriesgado, porque todos fallamos, pero confiar en su misericordia, en su gracia, es confiar en su carácter inmutable, en su amor que no se basa en nuestro desempeño, sino en quién es Él. Es volver a la perspectiva de Caleb, ¿no? Dejar de verte como una langosta y empezar a confiar en la misericordia del que te sacó de Egipto, del que te ha salvado antes. Es exactamente eso. Es actuar como la segunda rata del experimento. Es traer a la memoria las veces anteriores que la mano te sacó del agua. Ese recuerdo, esa confianza activa en su misericordia, es el combustible de la esperanza. Te permite seguir nadando. Y esa confianza en su gracia es lo que lo catapulta del pozo a la alabanza.
porque el salmo no termina en una aceptación resignada, termina en una fiesta. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. El viaje está completo. Pasó de la angustia a una canción. El ciclo perfecto. Queja honesta, petición de luz a través de la palabra, decisión de confiar en la misericordia y como resultado inevitable la alegría y la alabanza. No porque las circunstancias cambiaron mágicamente, sino porque su perspectiva fue transformada por la verdad. Entonces, si tuviéramos que destilar lo que hemos explorado, el viaje es que para pasar de la desesperación a la alabanza, no hay que esperar pasivamente a que las cosas cambien. Es un cambio de perspectiva activo y consciente. Exacto. Es la decisión de dejar de ser el espía que solo ve gigantes y empezar a ser el turista que anticipa la bendición. Y la herramienta para ese cambio no es un sentimiento, sino la decisión deliberada de buscar la luz en la palabra de Dios. Y anclar toda nuestra confianza no en que merecemos ser salvados, sino en su misericordia, en su gracia. Ese es el verdadero motor que nos saca de la queja y nos lleva a cantar. Y queda una idea final del estudio para reflexionar. Quizás esos momentos de sequedad, de silencio, donde gritamos ¿hasta cuándo? Y sentimos que Dios está lejos. Quizás no son un abandono. Quizás, por el contrario, son una invitación. Una oportunidad que Dios nos da para que afinemos el oído, para que aprendamos a escuchar su voz en los susurros y no solo en los truenos. Para que entendamos, aunque sea un poquito, lo que Él siente cuando somos nosotros los que estamos indiferentes a su llamado. Una perspectiva muy poderosa para considerar. Si este análisis ha despertado el interés por seguir profundizando, la invitación es a continuar con nosotros en el próximo estudio de esta serie sobre los Salmos. Y para quienes deseen explorar este salmo verso por verso, con todo el detalle que ofrece el estudio completo, pueden visitar la página del Instituto Bíblico Descubre la Biblia en www.descubrelabiblia.online.